En nombre del programa de doctorado en psicología, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Nuestros saludos a cada participante de esta actividad, a la directora de posgrado de nuestra universidad, doctora Sandra Saldivia, a nuestro decano, doctor Bernardo Castro, a la directora del Departamento de Psicología, doctora Pamela Grandón, al director del doctorado en psicología, doctor Félix Cova, autoridades, académicos de nuestra facultad, estudiantes, egresados, académicos de nuestro programa y a todos quienes nos acompañan hoy. Ciertamente agradecemos muy especialmente al doctor Frank Worrell, quien ha tenido la generosidad de aceptar esta invitación a compartir una mirada acerca de nuevas aproximaciones que podrían nutrir la investigación en psicología. La conferencia que nos brindará el profesor Worrell se da en un contexto particular para nuestro programa de doctorado. Celebramos este año 2021 10 años desde que el Departamento de Psicología lograra hacer efectivo su interés y voluntad de transformarse en un centro formador de nuevos investigadores en psicología. El entusiasmo de un equipo de académicos y académicas hizo posible que en marzo del 2011 la primera generación de estudiantes de este programa hiciera su ingreso. Hoy ya son 25 los doctores que se han formado y puede reconocerse un programa que ha logrado ir creciendo y desarrollándose en el tiempo. Un reconocimiento muy especial en este día a quienes hicieron posible esa iniciativa y la han sostenido en el tiempo. Cabe simbolizar este reconocimiento en el doctor Alejandro Díaz Mujica, quien fue el principal promotor de esta iniciativa y el primer director de nuestro programa. A continuación, y antes de dar inicio a la conferencia, la doctora Sandra Saldivia, directora de posgrado de nuestra universidad, académica e investigadora de la Facultad de Medicina y también académica de nuestro programa, dirigirá un saludo inicial. Gracias Gabriela. No sé si está ya instalado porque no veo la imagen. Sí, estás presente, Sandra. Perfecto, Sí, tal vez podrías discúlpame. activar tu cámara. Ok, muy bien. Primero, saludar a todas y todos quienes se encuentran participando de esta actividad, organizada, como bien ha dicho Gabriela, por el programa de doctorado en psicología. Un especial saludo al señor decano, el doctor Bernardo Castro, al director del programa, el doctor Félix Cova, y por supuesto al profesor Worrell, que nos acompaña en la jornada de hoy para nutrirnos con nuevas miradas. En nuestro país, la psicología ha tenido un crecimiento notorio en los últimos años, si uno lo mira desde la perspectiva de la formación de profesionales, insertando su quehacer en múltiples espacios y acercándose a la toma de decisiones en diversos ámbitos. Sin embargo, la producción de conocimiento relevante en el área desde nuestro país no ha aumentado en similar proporción. Frente a esa brecha, la formación de doctores en el área es un aporte y un desafío, un proceso en construcción. A eso aporta el programa de psicología de la Universidad de Concepción, que se encuentra acreditado desde el año 2012, que nunca ha perdido su acreditación, que cuenta con un sólido claustro de 17 académicos, quienes guían tesis y fortalecen la formación de nuevos investigadores, aportan a la generación de conocimiento y buscan así responder a estas necesidades nacionales e internacionales. Durante estos 10 años, el programa ha graduado a 26 doctores. 65 de ellas son mujeres, aportando a acortar la brecha de género en la formación avanzada. 25% de sus estudiantes son extranjeros, principalmente han llegado desde Cuba, Ecuador y Venezuela. Ciertamente, debemos destacar el trabajo constante y el compromiso de los distintos directores y directoras que ha tenido el programa y del conjunto de los académicos que han formado parte, que forman parte de él, quienes en un trabajo persistente han logrado fortalecer y mantener la excelencia. Sin duda permanecen desafíos. Esperamos que el proceso de acreditación en curso amplíe los actuales 5 años, que en los próximos años se refuerce la internacionalización. Desde la dirección de posgrado estamos trabajando en eso, que se potencie la vinculación con otros programas en beneficio mutuo, mirando también hacia la interdisciplina, y que podamos contar en un corto plazo con un programa
totalmente institucionalizado, que crezca y se fortalezca, aportando al posgrado de la Universidad de Concepción, orientado a la calidad, la interdisciplina y la internacionalización. Finalmente, solo felicitar a todos quienes integran el programa de doctorado en psicología en estos 10 años, a quienes lo integran y a quienes lo han integrado, a sus académicos, a los graduados, a los actuales estudiantes y al personal de apoyo. Les invito a continuar por esta senda de excelencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Saldivia. Corresponde ahora dar la palabra entonces al doctor Frank Worrell. Si bien los intereses del doctor Worrell se identifican con la psicología escolar, su trayectoria académica y profesional es vasta, abarcando diversos dominios, desde temas propiamente de psicología escolar, como el desarrollo del talento académico y la integración de la diversidad en el contexto escolar, también ha abordado temas de identidad étnica y racial y desarrollo psicosocial. Su trabajo en la perspectiva del tiempo es otra dimensión de sus intereses, lo que motivó a que académicos de nuestro programa siguieran de cerca sus pasos. Más de 200 artículos publicados, la edición de diversos libros, entre ellos el recientemente publicado The Cambridge Handbook of Applied Psychology, son una muestra de la fecundidad de su quehacer. El Dr. Worrell tendrá próximamente el desafío de dirigir la Asociación de Psicología Americana. Invito a continuación al Dr. Worrell a darnos su conferencia, la que ustedes van a poder escuchar directamente en inglés o su traducción al castellano. Para ello tienen que activar un icono que dice interpretación, que está en el extremo inferior derecho de su pantalla. Dice interpretación y pueden activar la opción que ustedes elijan. Entonces doy la palabra al Dr. Worrell. Bienvenido y muchas gracias. Good morning. Thank you very much, Gabriela. Good morning, everyone. Let me try to get my todos, voy a poner mi presentación en la pantalla. Realmente, vamos a ver si funciona. Buenos días. Me disculpo por no poder hablarles en español. Tengo solamente unas cuantas palabras en español. Al decano y al presidente de la universidad, al departamento de psicología, quiero decirles que estoy encantado de estar aquí en el 10º aniversario del programa doctoral en psicología y me siento honrado que me hayan seleccionado para ayudarles a celebrar dándoles mi charla. Así que espero poder visitar la Universidad de Concepción en algún momento y conocer a muchos de los colegas con los que yo he estado interactuando. Mi charla de hoy se va a centrar en los enfoques centrados en las personas y lo estoy haciendo porque yo creo que nosotros pensamos sobre variables, pero el centro de los servicios de psicología e incluso en el centro del aprendizaje de todas las cosas es la persona. Así que este es mi tema de hoy. En breve quiero hablar acerca de qué es la psicología y después voy a hacer un contraste entre lo que yo llamo la psicología centrada en variables versus la centrada en personas. Y después usaré 2 ejemplos para explicar por qué la psicología centrada en las personas o los enfoques centrados en las personas para estudiar la psicología es útil. Los ejemplos vienen del área de la identidad racial, que es una de las áreas que yo estudio. Y como dijo Gabriela, mi otro ejemplo va a venir del área de las actitudes temporales. ¿Qué es lo que es la psicología? La psicología, como yo recuerdo que me dijeron en la universidad hace muchos años, se definía como el estudio científico de los procesos mentales y la conducta. Pero cuando decimos procesos mentales, estamos hablando de las actitudes hacia las otras personas, las actitudes a los políticos, hacia la sociedad, también las cogniciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esos
son los procesos mentales y después tenemos las conductas. Las conductas son transversales entre las especies. Hay colegas que estudian las ratas, también los gatos, distintos animales y, por supuesto, muchos de nosotros estudiamos a los seres humanos. Eso es lo que es la psicología. Es un estudio científico, hay una metodología, hay un método que debemos observar, hacemos observaciones, también tenemos teorías. El mundo funciona así, tenemos hipótesis, si nosotros hacemos X, sucederá Y, hacemos recolección de datos y análisis y interpretamos los hallazgos. Esto nos permite evaluar y refinar nuestras teorías y después hacer la replicación, porque quizás estamos encontrando algo que funciona un año, pero no el otro. Así que varios años, por ejemplo, los estudios en los 60, por ejemplo, demostraban que, de hecho, el temor más grande que tenían las personas en ese momento era el temor de una guerra nuclear. Yo apostaría que si nosotros hacemos este mismo estudio hoy, el COVID-19 sería un temor mucho más grande que, por ejemplo, una guerra nuclear. Así que necesitamos hacer la replicación porque las cosas cambian en el tiempo. En análisis centrado en variables, el análisis más común que hacemos es examinar las asociaciones entre las variables A y Y, por ejemplo. Estos son los análisis más comunes que nosotros realizamos. Quizás nos interese si hay una asociación en la psicología escolar, si hay una asociación entre la cantidad de esfuerzo que hace un estudiante y el puntaje que obtienen. Si hay asociación entre tener el TDAH y hacerlo bien en el colegio. Entonces, hay estas asociaciones entre las distintas variables. Y hacemos muchos análisis y la pregunta es, ¿cuál es la fortaleza de las asociaciones en estas variables? Vemos correlaciones donde decimos si A se correlaciona con B, vemos cosas como la regresión, si estos 5 o 6 variables van a predecir esta otra variable, es decir, si el cociente intelectual y la cantidad de estudio que hago, si estas dos cosas van a pronosticar cómo voy a hacerlo en matemáticas, por ejemplo. Así que hay distintos análisis que nosotros hacemos. Algunos son análisis de factores y voy a mostrarles un par de ejemplos de estos análisis y señalarles cómo podemos manejar estas asociaciones. Aquí tenemos las correlaciones bivariantes. En este caso, nos interesan los estudiantes que se sienten bien, que están interesados en el colegio. Esta es una correlación muy alta, uno de los valores más grandes que podemos ver aquí. Pero sentirse bien acerca del colegio no se traduce necesariamente en lo bien que lo hicieron en 2010, sino que hay una pequeña correlación de cómo lo hicieron en el 2012. Pero la atención, sentirse bien se correlaciona con atención, así que podemos ver estas variables que están correlacionadas con la motivación para ver cómo se relacionan entre sí. En esta gráfica, esto es un análisis factorial, nos interesa medir la identidad étnica aquí. Lo que queremos ver es cuántos factores o cuántos ítems tienen esta identidad racial. Y tenemos 3 estructuras, esas son correlaciones que vemos aquí. Las correlaciones son bastante importantes, son pequeñas acá, pero son bastante pequeñas aquí y acá. Lo que nos dice esto es que si nosotros vemos la estructura de 3 factores o la estructura de 2 factores o la estructura de un factor. Y básicamente lo que podemos ver es que las correlaciones básicamente son importantes y que el de un solo factor funciona mejor y la correlación nos permite decir que al menos utilizando esta escala, la identidad MIMR, la identidad la medición de identidad ética, vamos a utilizar esta estructura de un solo factor.
Aquí tenemos otro ejemplo del análisis centrado en variables. Tenemos motivación intrínseca, aquí como el constructo, tenemos la participación, tenemos los objetivos de aprendizaje y después tenemos el logro de los estudiantes. Y lo que podemos ver es que tenemos una motivación intrínseca que tiene varios factores, estar interesado, etcétera. La motivación intrínseca también predice los objetivos de aprendizaje y eso a su vez pronostica cómo lo van a hacer en la universidad. Y también pronostica la participación, es decir, participar en clase, esforzarse. Y esto también lo que hace es pronosticar el logro. Así que la motivación intrínseca tiene varios caminos que contribuyen al logro de los estudiantes a través de los objetivos de aprendizaje y la participación. Así que esta motivación intrínseca es importante para desarrollarla en los estudiantes porque eso les va a ayudar a hacerlo mejor en el colegio o la universidad. Aquí estamos viendo correlaciones. Entonces, esta es nuestra investigación en psicología que analiza estas correlaciones. Pero lo que a mí me gusta analizar en este análisis centrado en las personas, veremos dos tipos de este tipo de análisis. Uno es bastante común, donde comparamos ya los grupos existentes, hombres y mujeres, los estudiantes que tienen ADHD o no. Yo estoy en Berkeley y como ustedes saben, nuestra competencia es Stanford, que está a 1 hora de distancia de nosotros. Los equipos compiten y los estudiantes de Berkeley versus los de Stanford. Y la pregunta que nosotros hacemos aquí es si estos individuos son similares o distintos entre sí. Sabemos, por ejemplo, que los niños tienen más sintomatología de THA que las niñas. Los niños tienen mayores problemas conductuales que las mujeres, que las niñas. Las niñas tienen mayor depresión y ansiedad que los hombres, así que podemos comparar estos grupos ya existentes y podemos hacer varias preguntas. Aquí tenemos un ejemplo. En este estudio estoy viendo los grupos étnicos. Estos son estudiantes en un programa para estudiantes talentosos. Y vemos que los estudiantes se están clasificando a sí mismos en el puntaje promedio escolar y podemos que los asiático-americanos tienen un porcentaje mayor. Los blancos y los asiáticos diferían en algunas y en otras no. Aquí tenemos otro estudio donde vemos la participación de hombres y mujeres en las actividades extracurriculares. Los niños participaban más en las actividades atléticas, las niñas en actividades artísticas, pero no se diferenciaban entre las actividades intelectuales, las religiosas y también en los grupos organizados. Había una distancia importante en los hombres, porque quizás los equipos deportivos, el fútbol, por ejemplo, ellos participaban en esto. Así que tenemos estas diferencias. Otro ejemplo, aquí vemos asiáticos versus no asiáticos, mujeres y hombres, y aquí tenemos puntos de comparación. Así que este es un tipo de análisis centrado en personas, pero el tipo de análisis centrado en persona que les voy a mencionar hoy es donde estamos descubriendo aquellos grupos que vamos a crear. Hacemos la misma pregunta, si los individuos son similares o distintos en estos resultados, pero es un proceso de 2 pasos porque debemos crear los grupos primero y después hacer las comparaciones. Hay varias técnicas estadísticas que utilizamos para identificar los grupos, hacer análisis de clúster, hacer análisis latente del curso, etc. Vamos a pasar mucho tiempo en esto hoy, pero estas son las técnicas que vamos a utilizar para identificar a los grupos. Ahora, hay distintos beneficios de este análisis centrado en personas. Primero, permite una mayor comprensión de lo que nos interesa estudiar. Tenemos una mayor comprensión de las variables que nos interesan. Y también nos permite tener una imagen más completa de las contribuciones de las variables. Y cuando utilizamos este análisis centrado en las personas, podemos descubrir cosas que quizás no hubiéramos descubierto si utilizáramos un análisis centrado en variables.
Ahora voy a pasar entonces a darles dos ejemplos y ver cómo esto funciona en este contexto. El ejemplo uno es de la identidad racial. Una de las teorías más comunes de identidad racial en los Estados Unidos es la teoría de enigrescencia. Y esto fue reportado por Bill Cross y él la propuso en 1971. Y la propuso como una teoría en etapas, que es bastante común en psicología. Y él decía que los negros en los Estados Unidos tenían dos etapas: pre-encuentro, encuentro, inmersión, etcétera. Y decía que los negros en la parte del preencuentro, a pesar de que eran negros, eran antinegros en sus actitudes y eran pro blanco. Y después ocurrió algo, hubo un encuentro, experimentaron el racismo y entonces este encuentro les impulsa a llegar a otra etapa donde pasan de ser pro blanco y antinegros a ser pro negros y antiblancos. Entonces pasan por esta etapa donde están muy molestos y después salen de esa etapa a una internalización donde aceptan su negritud y aceptan que soy negro en la sociedad, me gusta ser negro, no tengo que ser antiblanco para ser pro negro. Y en la última etapa se dice que dado que hay racismo en la sociedad, voy a trabajar para ayudar a mis personas, a mis gentes. Y esta fue la teoría original, la teoría de las etapas. Así que hemos empezado a trabajar con esto y encontramos, y yo empecé a trabajar con Bill Cross en 1995 y cambiamos la teoría. Así que la versión última es expandir la enigrescencia en la teoría. Y hemos desarrollado una escala que se llama el Cross Identity Scale. Y aquí lo tenemos. No estamos midiendo etapas, sino actitudes. Como estamos midiendo varias actitudes, nuestro argumento es, de hecho, todos tenemos estas actitudes hasta cierto grado, algunas más bajas, otras más altas, y podemos ver los perfiles de actitudes de las personas. Así que tenemos actitudes de asimilación. No me llames africano, americano, llámame americano. Así, la educación sesgada, autoodio, no gustar del grupo al que pertenezco, por ejemplo, emersión y actitudes afrocéntricas. Y hay actitudes multiculturalistas, tener una identidad negra fuerte, pero estar preparado para relacionarse con otros. Así que definimos la identidad racial negra como un conjunto de actitudes sostenidas por personas de ascendencia africana. Incluye estas partes. Primero, cómo se perciben como de raza negra, cómo ven a otros de ascendencia africana y cómo ven personas de otros grupos étnicos. Como dije, estas actitudes permiten que veamos diferentes perfiles. Así que empezamos, como típico, con una pregunta centrada en una variable. ¿Hay alguna relación entre actitudes de identidad racial con las de identidad étnica y actitudes hacia otros grupos? Aquí estamos viendo otras dos escalas de identidad racial y de orientación de otros grupos. Así que si personas están dispuestas a relacionarse con otros grupos, y encontramos un patrón. Si eres asimilacionista, no quieres ser llamado africano americano. Asimilación tiene un cariz negativo. Por otro lado, afrocentrismo tiene una asociación positiva con la identidad racial. Y en la escala multicultural tiene asociación positiva con otras orientaciones, pero antiblanco tiene asociaciones negativas. Así que tenemos estos patrones, pero parece que la educación sesgada no está relacionada con la orientación a otros grupos, entonces hay correlaciones que son más bajas. Así que estas son las respuestas que estamos obteniendo. Así que podemos ver también asociaciones multivariantes donde vemos todas las subescalas de identidad racial al lado de los dos
las dos escalas de identidad étnica. Y vemos un patrón un poco distinto. La educación sesgada no parece relacionarse con nada, pero todas las otras están aportando a estas cosas. Y tenemos estas dos funciones, donde decimos este grupo de identificación con lo negro no son asimilacionistas, no son autodespectivos, son antiblancos en cierto grado, afrocéntricos, no son multiculturalistas, tienen una fuerte identidad racial y no les interesa relacionarse con otros grupos. Es un patrón. El segundo patrón es multiculturalismo. En este caso, no son asimilacionistas, no tienen educación sesgada, no son autodespectivos, no son antiblancos, son afrocéntricos, multiculturalistas, tienen fuerte identidad y tienes una orientación hacia la relación con otros grupos. Esto fue interesante, que uno no podía tener una fuerte sentido de identidad étnica y estar dispuesto a relacionarse con otros grupos y ser multiculturalista. Y aquí tenemos otros puntajes positivos de orientación de otros grupos. Así que el multivariante nos da más información. Y en cierta etapa estamos viendo el análisis centrado en el proceso. La pregunta es si los perfiles se generalizan. Los encontramos en más de un estudio y luego se hacen predicciones útiles para nosotros como psicólogos. Así que el primer estudio en que hicimos esto, teníamos 3 muestras. Ustedes ven algunas repeticiones. El perfil asimilado era transversal. Así que primero, estamos viendo perfiles y están replicando, aunque no todos. Y en el número de estudios que hemos hecho, vemos que la mayoría de los perfiles están replicando. No replican en todas las muestras, pero de hecho, estos perfiles que podemos arguir están en la población. Así que, número 1, pregunta 2, si se replican, sí. Y para mostrarles, aquí está el perfil multicultural. Aquí, esto es un bajo puntaje de gente que no le importa el tema de raza. Aquí está afrocéntrico y aquí está el educado con sesgo y el de inmersión y de emersión. Y más que eso podemos mostrar que estas son las replicaciones. Aquí, perfil multicultural, perfil conflictuado, se replica, etc. Así que sabemos que estos perfiles existen. Preguntas, si podemos hacer esto para formular preguntas, para darnos información con sentido. Así que veamos este estudio de un estudiante graduado, identidad racial en relación al autoestima colectiva. Lo que vemos aquí, estos son perfiles emergentes, esto es involucramiento, y es compromiso, y se plotea esto, un análisis discriminado, identificamos estas dos funciones. Aquí está el eje X, es cuán positivamente te sientes cerca de ti mismo. Así que la gente por este lado están más cerca de 1, se sienten más positivos. -1, menos positivo. Y esto, el eje Y2 aquí, nos dice cuán importante es la identidad racial, tu identidad étnica con respecto a ti mismo. Así que tenemos dos funciones y podemos plotear dónde caen las funciones. Aquí es asimilacionismo. Si se sienten positivos acerca de sí mismos. Recuerden, son todos africanos americanos. Se sienten positivos, están altos aquí, pero en realidad no les importa. La identidad, la etnicidad no les importa. Y de nuevo, esto es un hallazgo importante, porque si ves que eres asimilacionista, tendrías bajo autoestima, pero esta gente se siente positivo. Solo que no les importa el tema de etnicidad y raza. Por otro lado, los multiculturales y afrocéntricos se sienten positivos, pero
raza no es tan importante. Aquí tenemos gente que no se siente tan positivo acerca de sí mismo, compromiso intenso con lo negro. La raza es importante para ellos. Y aquí abajo tienen los autodespectivos. No les importa la raza, no les importa, pero no se caen bien, no les gusta su grupo. Así que aquí podemos trabajar. Estás trabajando con alguien que de hecho es asimilacionista y tiene un problema, entonces sabe que no se trata de autoestima. Si es alguien que se odia a sí mismo, puede que haber problemas de, eh, de no querer cierta raza. Y tenemos patrones aquí parecidos. Aquí estamos viendo la identificación étnica. Cuanto más alta la barra, más alta es la identificación. Aquí tenemos las más bajas. Verde, por ejemplo, son los antiblancos. Los multiculturales están en el medio. Y tenemos datos interesantes que muestran que, de hecho, si comparamos estos otros perfiles con los asimilacionistas, los afrocéntricos están aquí, los autodespectivos son más cerca de los asimilacionistas, así que tenemos la idea de que estas cosas importan en punto de etnicidad, pero para otras cosas, pero sí, Norteamérica es mayormente blanco, así que no puedes sobrevivir en este país sin tener una buena vida y ser adaptado y no querer relacionarte con personas que no son como tú. Aquí muestra la preferencia del grupo mayoritario. Aquí los asimilacionistas y autodespectivos tienen un alto puntaje y esta gente que no quiere relacionarse, pero los multicéntricos también, porque se relacionan con ambos grupos, no tienen una preferencia. Nos relacionamos con las personas que son como nosotros y con los otros. Y hemos encontrado que los multiculturales reportan los resultados más adaptativos en Estados Unidos. La gente con gran compromiso aquí ven la discriminación racial en todos lados. Estos son los grupos que ellos ven a veces y no otras. Así que veamos el dato clínico. Aquí hay subescalas de nuevo. Son correlaciones con falta de malestar psicológico y bienestar psicológico. Y viendo el patrón de correlaciones, si solo ves los verdes, ves que la identidad racial no está relacionada con su psicología. Sin embargo, cuando vemos los perfiles, aquí tenemos distintos perfiles, vemos que los antiblancos conflictuados reportan puntajes bastante más bajos de bienestar que otros. Es más bajo que los otros grupos. Si estoy conflictuado y antiblanco, voy a tener mayor malestar psicológico y menos bienestar que los otros. Aquí es un estudio de replicación. Aquí tenemos las escalas aquí y vemos que, de hecho, son las dos cosas que aparecen relacionadas con estos problemas psicológicos son autodesprecio y antiblanco. Podemos ver aquí el índice global de malestar psicológico. Podemos ver que estas correlaciones están ahí y tienen, pero cuando vemos perfiles aquí, podemos ver que 20% de los conflictuados reportan malestar psicológico, afrocéntricos 16%, multiculturales no parece estar relacionado, pero lo que ven ellos es que de hecho ser multicultural va a hacer que tendré bajo malestar psicológico y voy a estar, si no me importa tanto el tema racial también. Así que eso son ejemplos de identidad racial. Ahora veamos actitudes temporales. Mi trabajo en esta área se ha hecho con el MELO, con quien trabajé varios años. Tenemos el modelo MELO de perspectiva temporal, de
2015. Aquí medimos varios aspectos, sentido, orientación temporal, relación y actitudes y frecuencia. Voy a hablar de actitudes temporales hoy. Así que, ¿de qué se trata? Actitudes temporales son sentimientos positivos y negativos hacia 3 periodos. Positivo del pasado. Mi pasado está lleno de memorias positivas. Pasado negativo. Mi pasado me hace triste. Presente positivo. Estoy contento con mi presente. Sentimientos negativos cerca del presente. Mi vida actual me preocupa. Sentimientos positivos frente al futuro. Mi futuro me hace sonreír. Sentimientos negativos hacia el futuro. Pensar hacia adelante no tiene sentido. Así que tenemos estos 6 actitudes. Y aquí tenemos un modelo. De hecho, esto es una versión de una escala española que muestra que la escala funciona bien. Entonces, pasado positivo tiene gran correlación con presente positivo y con el futuro positivo, pero el pasado positivo tiene menos pequeña correlación con futuro positivo. Así que estas son escalas que están funcionando bien. Y esta escala se ha tornado muy popular y está disponible en varios idiomas, incluido español, de España y Perú. También tenemos una versión de Río de la Plata, argentino, y tenemos datos de Perú ahora. Así que investigadores en Chile, si quieren, siéntanse libres de usar la escala. Es gratuita. Así que veamos de nuevo análisis centrado en personas de diferencias grupales. No estamos eligiendo grupos aquí. Estos son datos de Estados Unidos. Ustedes ven que africano-americano, más racismo, están dando negativos, pasados negativos. Los 3 grupos étnicos reportan que más altos en presente negativo, porque experimentan la discriminación más junto con los africanos americanos. Y en cuanto al futuro negativo, esperan cosas más negativas a futuro, ¿verdad? Y aquí tenemos los positivos. No es de sorprender que estos grupos son positivos frente al presente y los futuros, dada la sociedad norteamericana. Estos son los hallazgos esperados. Y estos patrones estamos prediciendo predicen distintas cosas para nosotros. Esto trata del tabaco. Miren aquí que los usuarios de tabaco reportan un pasado positivo más alto. Los usuarios reportan un mayor presente negativo. Entonces, si mi presente es más negativo, probablemente uso más tabaco. Tenemos el mismo patrón con el alcohol. Y estas diferencias, aunque se ven pequeñas en la gráfica, en realidad tienen sentido. Marihuana, estamos viendo patrones. Es interesante que el futuro negativo, los usuarios reportan un menor negativo hacia el futuro. Esto es interesante. Es posible que usar marihuana les da un sentido distorsionado de lo que va a ser su futuro. Pertenencia a pandillas. A la gente que pertenece a una pandilla son más probables de tener un positivo más alto y negativo menores. Y sentirse triste o desesperanzado, la gente que tiene estos sentimientos tienen positivos más bajos y negativos más altos, como ustedes ven aquí. El uso de cigarros y alcohol es interesante porque estamos viendo patrones diferenciados. Si ven, por ejemplo, pasado positivo y presente positivo y prediciendo el uso de alcohol, entonces los pasados positivos. Los negativos están prediciendo que la gente que usa cigarros regularmente, estos son adolescentes, no son adultos, ¿correcto? Son más probables de tener pasado negativo, presente negativo, futuro negativo. Así que de hecho uno puede ver que los cigarros, uno puede arguir que el uso de cigarros puede relacionarse con el estrés.
etcétera, y nos da hipótesis para trabajar y algo para pensar en cuanto a intervenciones. Si vemos marihuana, vemos que los positivos y los negativos están más parejos, pero también estamos viendo diferencias con los positivos también, que la gente que es positiva tiene menor probabilidad de usar cosas como marihuana y otras drogas. Entonces podemos utilizar esto en los perfiles, podemos clasificar a los adolescentes y hemos visto varios perfiles en nuestros estudios. Tenemos estudios en varios lugares, en los Estados Unidos, en Nueva Zelanda, tenemos datos que estamos analizando también de allí, de Nueva Zelanda, tenemos datos del Reino Unido, Eslovenia, también de Singapur y de hecho ahora tenemos datos de China. Y creo que acabamos de tener datos de Etiopía, por ejemplo. Como pueden ver aquí, hay varios perfiles que se replican. Aquí tenemos uno que encontramos en un solo estudio, pero tenemos los mismos patrones, hay replicación. Y hablé del análisis de clúster porque estos son análisis de clúster. Estos otros se basan en perfiles latentes, así que hay distintos perfiles. Ahora voy a mencionarles algunos resultados en distintas áreas de la vida, educación, psicología. Podemos ver aquí el beneficio de utilizar estos perfiles como maneras de tener una mejor idea de qué es lo que hacen los individuos. Este es el primer estudio de Buell y Linder. Mónica Buell es colega nuestro que su sede en Alemania. Ella está en la Universidad de Heidelberg y ella nos dio el primer estudio de perfiles porque pudo hacer sus estudios con lo que llamamos el consentimiento pasivo en los Estados Unidos. Él tuvo datos de los adolescentes. Nosotros necesitamos el permiso de los adolescentes, pero ellos no. Aquí tenemos 5 perfiles en este estudio: positivos, optimistas, balanceados, ambivalentes, pesimistas y negativos. Son 6 perfiles más bien. El grupo balanceado tiene más confianza en la escuela, seguido por los positivos, los optimistas y los ambivalentes. El grupo negativo tiene la menor confianza en el colegio. El apoyo percibido en el colegio, bueno, aquí tenemos los positivos, los equilibrados, los balanceados, los optimistas y los ambivalentes. Y después tenemos a los pesimistas y los negativos. Vemos el mismo patrón en esta área. Esto es importante porque estos estudiantes están experimentando el mismo clima, el mismo contexto en la escuela, pero interpretan esos contextos de manera distinta. Podríamos decir que los positivos, optimistas y balanceados van a participar más en la escuela, van a hacer mejor su trabajo, van a tener mejor relaciones con su escuela que los negativos. Y si no se maneja este tema, los estudiantes van a desempeñarse mejor. Aquí tenemos datos de Nueva Zelanda. Nuevamente vemos que las correlaciones no son sustanciales, excepto con las actitudes. No hay relación con, por ejemplo, los puntajes en la escuela. Y cuando vemos aquí los perfiles, encontramos que hay patrones distintos. Todos los perfiles y todas estas cosas funcionan. No solamente las actitudes, sino donde estamos viendo las declinaciones más antiguas, pero también otras variables. Aquí tenemos el logro, donde no hay correlación. Aquí no hay correlación entre las actitudes de tiempo y el logro en el colegio, pero los perfiles sí. Aquí los positivos reportan el mayor logro y los negativos el menor logro. Los que salen del colegio, este es un término de irse del colegio o de no participar en clases. No hay una gran diferencia aquí. Vemos que hay diferencias en las actitudes hacia la escuela o hacia los profesores y esto también se muestra en el puntaje que obtienen y también cómo se ven ellos académicamente. Estas diferencias sí son significativas.
Esta es la misma información que vimos en la lámina anterior, pero en forma de tabla. Aquí tenemos uno de mis estudiantes doctorales. Ella encontró 3 perfiles en este estudio bastante grande, y estos son puntajes reales. Los puntajes en los Estados Unidos van de 0 a 4. Los estudiantes que son positivos tienen mayores o mejores puntajes entre A- y B+, mientras que los que son ambivalentes acerca del colegio tienen un puntaje promedio que es por debajo de C, que es bastante bajo, y los que son conflictados tienen incluso puntajes más bajos. Aquí hay otras variables relacionadas a la educación, el autoconcepto académico, los patrones que vemos aquí, porque los positivos tienen un mayor sentido de pertenencia, y así sucesivamente. En Singapur vemos lo mismo. Los positivos tienen una mayor eficacia en matemáticas, también una actitud más positiva hacia las matemáticas, y también con respecto al clima en la escuela. El autoconcepto académico y la positividad tienen el mismo patrón. Entonces vemos que estos 5 factores son bastante importantes. Ahora vamos a ver los constructos psicológicos. Estamos regresando al estudio de Buell y Lindner. Tenemos aquí la satisfacción con respecto a la vida, los positivos y los balanceados más altos, la autoeficacia y también tomar perspectiva. Todas estas son cosas que nosotros quisiéramos pensar que son importantes para la adaptación, y estamos viendo también un patrón. Otros tipos de constructos de tiempo. Los positivos tienen más esperanza, mayores posibilidades, mayor optimismo, y esto sugiere que van a interpretar al mundo de manera distinta. Y si vemos otras cosas, como por ejemplo la desesperanza, depresión, etcétera, los positivos reportan el nivel más bajo de desesperanza y los negativos el nivel más alto. Así que existe este patrón. Perfeccionismo. Adaptativo versus mal adaptativo. Cuando vemos el perfeccionismo, los positivos y los negativos con respecto al presente tienen el mayor perfeccionismo adaptativo. Los negativos tienen el menor puntaje. Vemos aquí lo inverso con el perfeccionismo maladaptativo, y los negativos presentes tienen el nivel más alto de perfeccionismo maladaptativo, y los positivos reportan los más bajos. Un punto importante que debemos ver aquí es que estos perfiles nos ayudan también a refinar las cosas. Voy a regresar una lámina. Si uno ve el adaptativo y perfeccionismo, vemos que de hecho los negativos presentes tienen mayores niveles de perfeccionismo adaptativo. Esto está bien, pero por otro lado, los negativos tienen bajos niveles de perfeccionismo adaptativo. Cuando nosotros vemos ahora el perfeccionismo mal adaptativo, los negativos tienen mayores niveles. Es decir, son más altos en el mal adaptativo que en el bien adaptativo. Y vemos lo opuesto en los negativos presentes. Aquí los negativos pasados tienen este perfeccionismo tanto mal adaptativo como bien adaptativo. Así que las intervenciones para los negativos tienen que ser diferentes que las intervenciones para los negativos con respecto al presente, porque el perfil es distinto. Estos perfiles nos permiten tener ciertos detalles para ver si esto va a funcionar o no. Aquí tenemos también la forma de lidiar con la vida. Aquí tenemos lidiar de manera negativa, tenemos pensar en catástrofe, autoculparse, ruminaciones. Los negativos presentes van a rumiar un poco más y van a tener este tipo de actitudes. Y con respecto a lidiar de manera adaptativa, vemos el mismo patrón. Los positivos tienen este tipo de lidiar con las situaciones de manera más adaptativa. Los negativos presentes también, vemos este mismo perfil. Ellos tienen un perfil totalmente distinto que los negativos en sí. Ser negativos solamente con respecto al presente es menos problemático que ser negativos acerca del pasado, presente y futuro. Así que este es el beneficio.
Aquí tenemos las 5 características de personalidad. Son más conscientes, simpáticos, extravertidos y más neuróticos. Los negativos tienen mayor posibilidad de ser neuróticos y menos posibilidad de ser extravertidos y conscientes. Vemos incluso este patrón con los constructos culturales. Con los individuos que son negativos, ellos perciben más discriminación y lo esperan más por género y también en base a la raza. También más discriminación con respecto a los ingresos y ven más discriminación en la sociedad en general que los positivos. Así que estos perfiles son bastante generalizables y ahora vamos a utilizarlo con el uso de sustancias. Aquí vemos los perfiles. Estos son adolescentes que tienen de 12,5 años a 13,5 años. Así que estos son datos de 2 meses. La primera vez que los medimos tenían 12,5 y después la última vez 13,5. Aquellos que probablemente no beben, que no beben en absoluto. Los positivos tienen menos posibilidades de beber. Y si beben, los positivos beben con sus padres, por ejemplo, vino en la cena. Y cuando beben sin supervisión, vemos que los negativos tienen mayor posibilidad de hacerlo. Los de 12 años tienen este tipo de bebida. Y los negativos también, ambos tipos de bebida. Así que esto puede ser una buena herramienta para pronosticar. Lo que hemos podido demostrar es que los positivos, si uno es positivo, tiene mayor posibilidad de seguir en este perfil de positivo que si estás en la parte negativa. Entonces, lo bueno es que se pueden cambiar los perfiles. Y vemos el mismo patrón, pero lo que ocurre aquí y lo que es útil, y la razón por la cual queremos cambiarlos es porque de hecho el perfil está pronosticando los resultados y si cambiamos los perfiles, vamos a ver si cambiamos el resultado. Si tenemos un perfil positivo, tienen menor posibilidad de utilizar marihuana comparado con los negativos. Si se mantienen en el perfil positivo, tienen menor posibilidad de fumar. Y si pasan de positivo a negativo, tienen si mueven de positivo a negativo, el fumar disminuye y al revés, el fumar aumenta. Entonces, cuando haremos los próximos estudios es que si podemos cambiar los perfiles hacia los positivos, vamos a ver las mismas disminuciones o no. Y también con el uso de cannabis. Así que esto es bien importante. Esto es mantenerse en el perfil positivo, esto pronostica buen desempeño en el colegio. Si pasamos a los negativos, la autoeficacia disminuye. Así que en los positivos la eficacia aumenta y si están en el negativo, la eficacia disminuye. Ocurre lo mismo para autoeficacia emocional. Los patrones son exactamente iguales en estos ejemplos. Autoeficacia social es igual, los mismos patrones. Y para empezar a concluir, estos análisis, uno es mejor que el otro. Esto es lo que nosotros nos preguntamos. Algunos prefieren unos que otros y decidimos probarlos. Utilizamos datos de Singapur y en Singapur estos son los clusters. Vemos que hay 4 clusters negativos, pesimistas, optimistas y positivos y hay diferencias importantes como lo vimos anteriormente. Aquí tenemos el análisis de perfil latente. Aquí tenemos 4 clusters del análisis del clúster, 5 perfiles del análisis de perfil latente y hay diferencias sustanciales como lo vimos anteriormente. Y básicamente lo que ocurre es que los negativos son iguales, los pesimistas, los optimistas, etcétera. Los ambivalentes se ampliaron. Aquí en este estudio, y este es el único estudio que hemos hecho, hay que replicarlo,
el análisis de perfiles nos puede dar una mejor idea sobre estas características. Así que esto nos da información que probablemente no tendríamos si solamente realizáramos análisis centrado en variables. Así que yo creo que el patrón está claro y esto nos está dando más información. Y sugieren que puede haber direcciones interesantes para investigaciones futuras. Ambos son útiles, pero quizás el análisis de perfil latente puede dar resultados un poco más detallados. Así que este es el final de mi charla. Espero que lo hayan encontrado interesante y algo que va a ser útil para su trabajo. Muchas gracias por su atención. No creo que haya no haya tiempo para preguntas, pero aquí tenemos mi correo electrónico. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme. Quizás me tome unos días responderles, pero sí les voy a responder. Muchas gracias y felicitaciones al Departamento de Psicología en la Universidad de Concepción por su 10º aniversario. Es un placer haber compartido este momento con ustedes, aunque haya sido de manera virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Borrell, por compartir. With us. Hemos querido celebrar este aniversario en el espíritu de... Como decía, hemos querido celebrar este aniversario en el espíritu de lo que es un programa de doctorado, la continua reflexión sobre formas de generar nuevo conocimiento en psicología. Sin duda, la conferencia del Dr. Borrell ha resultado iluminadora de nuevas posibilidades de abordar los temas clásicos y los nuevos temas en nuestra disciplina. Agradecemos nuevamente al Dr. Borrell la oportunidad que nos dio de conocer interesantes perspectivas en los desafíos de la investigación en psicología. Agradecemos también a cada uno de ustedes, tanto por su presencia en esta actividad, como su participación y colaboración directa o indirecta con el desarrollo de nuestro programa. Muchas gracias a todos, buenas tardes y espero nos encontremos en una nueva oportunidad.